Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga al devocional de hoy. Quisiera leerles en el libro de Levítico, el capítulo 18, los primeros 4 versículos. La palabra de Dios nos dice así: Habló nuestro Dios a Moisés diciendo: Háblale a los hijos de Israel y diles: Yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. El pueblo de Israel, como bien saben ustedes, vivió durante mucho tiempo, un largo periodo de tiempo en Egipto. Llegaron para buscar una mejor vida, la encontraron, allí vivía José, el hijo de Jacob. Tenían buenas tierras, buenos trabajos, se sintieron cómodos, pero con el paso del tiempo, al morir aquel faraón, se convirtieron en esclavos. Durante casi 400 años estuvieron en aquella nación y los últimos tiempos fueron para ellos tiempos muy duros, tiempos muy difíciles. Eran esclavos, ya no gozaban de aquellos privilegios que tenían en la época de José. Llegó un momento en el que clamaron, pidieron a Dios que los sacara de aquella tierra. Como bien saben ustedes y conocen bien la historia, el Señor mandó a Moisés, los saca de Egipto después de manifestar su gloria y su poder. Salen de Egipto con muchas riquezas, salen de Egipto después de haber humillado al faraón y a todo su ejército, logran cruzar el Mar Rojo y finalmente se adentran en el desierto. En ese desierto, el Señor les estuvo cuidando de una forma maravillosa. Auténticos milagros, únicos e irrepetibles, sucedieron durante aquel largo periodo de tiempo. Pero no solamente ocurrieron milagros, sino que en el monte Sinaí, el Señor les dio lo que conocemos como la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 613 mandamientos, para que ellos supieran cuando llegaran a su destino, que era la tierra de Canaán, cómo tenían que comportarse. Los agricultores, los ganaderos, los soldados, todo el mundo tenía bien claro cómo tenían que hablar, cómo tenían que comportarse y relacionarse con Dios. Cuando llegaran a la tierra de Canaán, iban a encontrar naciones, iban a encontrar pueblos paganos, iban a ver costumbres terribles que Dios les dice en su palabra antes de introducirlos en la tierra prometida, que ellos no tienen que caer en la trampa, en el error de imitar aquellos cultos, aquella idolatría, sino que ellos ya habían aprendido en el desierto cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse. Es decir, ni tenían que comportarse como veían a los egipcios que hacían y adoraban a sus dioses, ni tampoco tenían que actuar como los habitantes de Canaán. Ellos no tenían que dejarse influenciar por el sistema, no tenían que dejarse influenciar por el estilo de vida de aquellos habitantes, de aquellas naciones, sino que ellos habían sido escogidos como un pueblo santo, un pueblo diferente. Su forma de comportarse, su forma de hablar, su relación con Dios iba a ser completamente diferente. Lamentablemente, ni en Egipto ni en Canaán se comportaron como Dios esperaba de ellos. Ahora bien, nosotros hoy en día, los que creemos en Dios, los que queremos obedecerle y poner en práctica su palabra, vivimos rodeados de costumbres, de tradiciones, de un estilo de vida, de un sistema totalmente diferente a lo que nuestro Dios nos ha enseñado en su bendita palabra. Nosotros también tenemos que marcar una diferencia hoy en día y no dejarnos influenciar por el ambiente, sino más bien todo lo contrario. Sabemos que el estilo de vida de este mundo, el Señor Jesucristo lo compara con un camino ancho que lleva a la perdición, por donde van miles y miles, millones y millones de seres humanos. Por el contrario, la vida cristiana es como un camino angosto, un camino estrecho, pero que lleva al mismo corazón de Dios, que lleva a la vida eterna.
¿Por qué camino estás transitando tú, mi querido hermano y amigo? ¿Estás comportándote, estás hablando, estás actuando como los demás, mintiendo, engañando, dejándote manipular, dejándote utilizar por el sistema de este mundo? ¿O por el contrario has decidido en lo más profundo de tu corazón marcar una diferencia y ser lo que dijo el Señor, la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué están viendo ellos en ti? ¿Eres realmente un ejemplo de un hombre, de una mujer diferente, que habla, piensa, actúa, reacciona y decide diferente a los demás? ¿O pasa desapercibida tu relación con Dios en tu puesto de trabajo y con tus amigos? Vivimos en un tiempo de tremendas presiones, de muchas tentaciones. El mundo intenta manipular y moldear nuestro carácter. Nos dicen cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que peinarnos y intentan, ya digo, teledirigir nuestra vida. Los medios de comunicación, lamentablemente, a veces se han convertido en instrumentos de maldad y a veces incluso leyes que han sido aprobadas en algunas naciones son totalmente contrarias a las leyes divinas, a los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Y ese es el motivo, no porque Dios sea malo, no porque Dios sea injusto, sino porque el hombre ha pervertido los decretos de Dios y ha aprobado leyes totalmente opuestas a lo que Dios verdaderamente quisiera para nuestras vidas. Ese es el motivo por el que hay guerras, hambres, injusticias. Ese es el motivo por el cual los ricos cada vez son más ricos y los pobres, lamentablemente, cada vez más pobres. Y se está produciendo un distanciamiento entre unos y otros insuperable. Pero Cristo, te recuerdo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino y con su ejemplo nos enseñó otra forma de comportarnos ante la crítica, ante la calumnia, ante la depresión. Él nos enseñó que podemos tener paz, gozo, libertad, alegría en medio de este mundo enfermo que le ha dado descaradamente las espaldas a Dios y a su palabra desde hace ya muchísimo tiempo. La gente se refugia en religiones, en costumbres paganas que ni siquiera averiguan cuál es el origen de esa costumbre, de esa práctica. Dicen, bueno, son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra idiosincrasia, pero se olvidan que nosotros no tenemos que adaptarnos al sistema de este mundo, ni a las costumbres de este mundo, ni a las tradiciones de este mundo, sino a la cultura, a los principios, a los estatutos y al modelo que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso, qué importante es leer la Biblia y no decir amén a todo lo que se predica y a todo lo que se dice, llámese pastor, reverendo, profeta, apóstol o quien sea. Tenemos que volver urgentemente nuestra mirada a Dios y refugiarnos en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia, porque allí vamos a encontrar el mapa correcto para que no te pierdas, para que no vayas por caminos equivocados. Hay un proverbio, que por cierto lo tenemos en la Biblia, en el libro de Proverbios, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Sin embargo, hay un camino que te lleva al mismo corazón de Dios, y ese camino se llama Jesús, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Si quieres cambiar, si estás cansado de este mundo, si te da asco, permíteme la expresión, cosas que se hacen hoy en día entre nuestras naciones, cosas que ves en televisión, en los medios de comunicación, con las cuales no estás absolutamente de acuerdo, pero te sientes a veces como una persona extraña en medio de una masa de gente que siguen a la corriente. Busca a Dios, párate y reflexiona qué estás haciendo con tu vida. Pon a Dios en primer lugar, no tengas miedo de que te insulten, de que te critiquen, porque mi querido hermano, en el fondo la gente está buscando puntos de referencia. En el fondo la gente está buscando algo o alguien que le ayude a vivir una vida diferente. Ya sé que hay mucha gente que se ha acostumbrado al vicio, a pecar, a emborracharse, a drogarse, pero sé que también hay muchas personas que quieren vivir una vida diferente, enseñarle unos principios y unos valores a sus hijos, practicarlos en su familia, valores y principios que antaño eran normales, pero que hoy en día pues parece que ya han desaparecido. El respeto a los padres, el respeto a la autoridad, cosas que ya parece que hoy en día están fuera de moda, pero que nosotros como cristianos, como hijos y como hijas de Dios,
tenemos que comportarnos, tenemos que hablar, tenemos que actuar de una forma diferente, sin celos, sin envidia, sin engaños, sin triquiñuelas, sino siempre diciendo: Señor, ayúdame a vivir, a hablar, a comportarme, a actuar, a pensar como tú lo harías en mi lugar en el día de hoy. Nuestras naciones, lamentablemente, necesitan urgentemente una visitación del poder de Dios. Oremos por nuestras autoridades, por los gobernantes de los países, para que se sometan a Dios, para que se den cuenta que si quieren naciones bendecidas y prósperas, Dios les puede dar la sabiduría necesaria para que sus naciones, sus gobiernos, sean gobiernos de paz, de justicia y no de injusticias y de cosas que desagradan el corazón de nuestro Dios. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor le dijo al pueblo de Israel: no vivan, no se comporten como los egipcios, ni tampoco como los de Canaán. Yo les he tenido un tiempo en el desierto y les he dado leyes, mandamientos y estatutos para que ustedes sepan vivir y comportarse en medio de un mundo enfermo, en medio de un mundo que no quiere saber nada de Dios, pero que ustedes pueden mantenerse firmes y no ser víctimas de sistemas, no ser víctimas de estilos de vida totalmente opuestos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Pues conociendo mi palabra, pidiendo mi ayuda cada día y refugiándose solamente en el Señor. Queridos hermanos y amigos, creo que ha llegado el momento, como cada día, de presentar nuestras vidas y este día al Señor en oración, para que Dios nos guarde y para que Dios nos dé esa valentía para decir no cuando tal vez todo el mundo dice sí. Que Dios nos dé ese valor y ese poder en el nombre de Jesús, para que podamos ser personas diferentes, para que podamos marcar una diferencia y enseñarle al mundo que en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras empresas, podemos tener la bendición de Dios si verdaderamente queremos tenerla y si verdaderamente queremos obedecer a nuestro Dios por encima de obedecer a los hombres. Porque los hombres y sus leyes algunas veces aciertan, pero otras muchas veces son cosas totalmente opuestas al corazón de Dios. Pero nosotros hoy pediremos la bendición de Dios juntos y presentaremos este día para que el Señor nos dé un día de victoria y de bendición y podamos mantenernos firmes en medio de este mundo enfermo, en medio de este mundo completamente alejado de Dios, pero en el cual nosotros vivimos y queremos pedirle hoy su bendición. Así que, mis queridos hermanos y amigos, oremos en estos momentos. Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por el privilegio que nos das de comenzar un nuevo día contigo. Señor, yo te pido que nos ayudes a mantenernos firmes en medio de la presión, en medio de las tentaciones de este mundo. Sabemos que el mundo tiene sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas, que muchas veces no te agradan a ti. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenas personas, Señor, que te agraden y te honren a ti. Aunque seamos criticados y calumniados, aunque seamos tenidos en poco, pero sabemos que tú valoras y tú amas y bendices a los hombres y mujeres que te aman y se esfuerzan por agradarte a ti cada día. Señor, guárdanos hoy de todo peligro y de todo mal, y que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Que sepamos mantenernos firmes en nuestra fe y que no nos dejemos manipular ni engañar por la corriente de este mundo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y así como nos has guardado hasta el día de hoy, creemos que hoy también tendremos un día victorioso y un día bendecido. Bendice nuestras vidas, nuestras familias y todo lo que hagamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan ustedes un feliz día, un feliz fin de semana, que Dios nos use y nos guarde y no quitemos nunca nuestra mirada y nuestra confianza de nuestro Dios. Bendiciones y guárdense de todo aquello que no glorifica y no honra al Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.